Evangelística presenta. Dios bendiga y Dios guarde a todo el hermano y amigo que nos sintoniza en este momento, ya sea por algún canal o por Facebook o por YouTube. Le bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, a cual adoramos y glorificamos su santo y poderoso nombre. Hoy estaremos impartiendo la palabra según el libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Y lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como a 400 hombres. Bendito y poderoso sea Dios. Estaremos hablando en este día o predicando bajo el tema "Saca mi alma de la cárcel". Gloria al Señor. Vivimos en una sociedad donde la sociedad está hundida en problemas. Una sociedad donde sucumbe en el hambre, sucumbe en el racismo, sucumbe en el deterioro de la moral. Una sociedad afligida, una sociedad endeudada, una sociedad donde la necesidad de ser liberados de un problema social la tiene toda la sociedad. Porque si uno no padece de hambre, padece de una deuda o tiene una deuda. Si uno no padece de un espíritu afligido, está bajo la influencia de un vicio satánico, alcohólico o droga. Si alguien no se droga, es una prostituta o es una persona que le gusta practicar el adulterio y practicar lo que es la fornicación. Vivimos en una sociedad deteriorada moralmente, donde no hay fundamentos morales para seguir, para continuar. Y vemos en este pasaje bíblico que David andaba huyendo de su rey Saúl. Saúl lo perseguía de muerte. Y David tuvo que huir a una cueva llamada Adulán, que significa refugio. Ahí David, afligido, escribió aquel Salmo 142 que dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. El problema que tenemos es que todos los hombres y mujeres tenemos problemas, tenemos situaciones adversas. Pero la gran diferencia es que hay una sociedad que no conoce a Dios y tiene la esperanza de salir de sus vicios, de salir del problema en el dinero o en el vicio. El que tiene problemas de deudas se acerca a los vicios para salir y olvidar aquel problema que tiene. El que tiene problema de vicios se aferra más y más al vicio y no puede salir de eso. Y este siervo David alzó la voz al Dios vivo, al Dios poderoso que lo podía sacar de aquel momento de angustia. Y es que, hermanos, cuando nosotros venimos a Dios, nos aferramos a Dios y tenemos una esperanza. Y el apóstol nos aconsejaba, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 nos decía: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a quien devorar.
Cuando nosotros nos convertimos del paganismo en que vivíamos, del pecado atroz que acarreábamos, nos convertimos al Señor, y desde ese momento nosotros le dimos la espalda al diablo y al pecado y a la maldad que acarreábamos con nosotros. Desde ese momento nosotros automáticamente nos hemos ganado al enemigo de nuestras almas, que el Señor lo describe como el diablo, como la serpiente antigua. Ese diablo no descansará hasta quitar la paz interna que Dios depositó en cada uno de los cristianos. Ese diablo no descansará hasta que tú sucumbas a la duda, a la tristeza, a la aflicción de espíritu. Y como todo cazador, cuando va a cazar, tiene sus estrategias de caza. Y a este siervo tuvo que ser usado el rey Saúl como instrumento de caza contra este siervo David. Y no sabemos cómo o cuándo este individuo, que el Señor lo reprenda, el diablo va a salir con una astucia, con una trampa en contra de nuestra vida, nuestra paz, en contra de nuestra salvación. Porque aquí se levantó el más grande de la nación en contra de aquel su siervo, el cual le tocaba música para que tuviera paz. Pero sin embargo, el diablo se le metió por dentro y comenzó una persecución de muerte sobre aquel siervo. Por eso que Pedro nos dice: sed sobrios. Y cuando dice que seamos sobrios, está diciendo que estemos atentos, que cualquier cosa, cualquier ocasión, cualquier oportunidad, cualquier puerta que le hablamos al enemigo, él no la dejará, no la desechará. Él seguramente llegará y estorbará tu vida espiritual, porque su trabajo ha sido ese desde siempre: estorbar el camino de aquel que le sirve a Dios, o del justo, como la Biblia lo describe. Y el apóstol Santiago decía: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, según Santiago 4:7. Y ese es el problema que tenemos, que cuando nosotros estamos en la dificultad, que cuando nosotros estamos en el problema, nosotros a veces nos olvidamos de acudir y someternos a Dios, y someter nuestro problema a aquel que puede, aleluya, sacarnos de él. Gloria al Señor. Y eso fue lo que le pasó a David en esa cueva, porque no tenía amigos, según él. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Porque en el momento cuando tú te sientes perseguido, es cuando menos ves tus amigos, es cuando menos ves los hermanos de tu congregación, es cuando menos ves los pastores de tu congregación. Porque el diablo lo que quiere es desesperarte, que te sientas solo, que te sientas oprimido, para que dudes de la presencia de Dios, para que dudes de tus hermanos, para que dudes de tu pastor. Y David se sentía en esa condición. Mira a mi diestra, aleluya, y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Sin embargo, nosotros leemos que en Primera de Samuel, capítulo 22, 1 y 2, que ahí llegó su padre con su casa, que ahí llegó, aleluya, sus hermanos. Escúcheme bien, pero antes que eso sucediera, David se encontraba solo. David se encontraba, aleluya, que no encontraba nadie con quien hablar, que no encontraba una amistad. Y escribió lo que dice:
mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No sentía que alguien quisiera ser su amigo, no sentía que alguien quisiera acercarse a él, pero Dios tiene cuidado de los suyos, de los rectos, de los justos. Y ahí mismo Dios llevó a sus hermanos, a lo más querido, a lo que más él ansiaba, a sus padres y su casa. Dios se los envió a la cueva, aleluya, llamada el refugio. Porque cuando nosotros tenemos un problema, tenemos una duda, lo primero que debemos de hacer es acudir a la cueva de refugio, donde buscamos el refugio del Señor. No podemos sucumbir a la duda, a la necedad que caen los necios, de decir Dios no existe, o preguntarnos dónde está Dios en este momento, porque eso es una pregunta de necios. Después de haber conocido el poder y la misericordia de Dios, preguntarnos en nuestra aflicción dónde está Dios es una pregunta de necio. Por eso que nosotros debemos siempre acudir a Dios, al refugio, llevar nuestras quejas y nuestras ansiedades hacia el Señor, para que Él tenga cuidado de nosotros, porque así mismo la Biblia lo especifica, que Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Ahí mismo también se le unieron aquellos, aleluya, que estaban afligidos, todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Escúchame bien, en la cueva de refugio, ahí encontrarás otros que necesitan de ti. Oh, gloria al Señor. Allí donde estás tú en tu aflicción, sometido, doblegado por la angustia, doblegada por el dolor o por el sufrimiento que te está causando la prueba o la opresión a tu vida. Ahí donde tú decidiste hincarte y llevar tus ansias y tus problemas a Dios. Ahí Dios te necesita para que seas ayuda del afligido, para que seas ayuda del que está endeudado con Dios, para que tú, aleluya, le lleves y le enseñes que alguien ya pagó su cuenta. Oh, gloria a Dios, allá en aquel madero. Y ahí estaban también todos aquellos que se hallaban en amargura de espíritu. ¿Por qué crees que el Señor te ha llevado a ese lugar donde te la pasas noche tras noche, momento tras momento, rogándole al Señor, clamándole al Señor misericordia? Porque el Señor ahí te necesita para que ayudes a los afligidos, para que ayudes a los endeudados, para que ayudes a los que están en amargura de espíritu. Dios no te ha llevado ahí, aleluya, para verte sufrir. Dios no te haya encerrado ahí, ha permitido la opresión del enemigo para que estés solamente llorando. Dios te tiene ahí porque necesita un instrumento, aleluya, cerca de Él, para que pueda ayudar todo aquel que está afligido, todo aquel que tiene amargura de espíritu, que ya no encuentra salida. Por eso que el Señor te tiene clamando, orando, gimiendo ante su presencia, porque eres un instrumento escogido en las manos del Señor, porque grandes cosas el Señor tiene para tus manos. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Por eso que el Señor, aleluya, permitió que David llegara a aquella cueva, porque ahí, aleluya, le tenía un ejército de valientes preparándose, aleluya, para la batalla y conquistar, aleluya, la tierra del enemigo. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Bendito sea su nombre. Oh, poderoso Dios, a su nombre damos la gloria. Bendito y poderoso Dios. Es en esta cueva donde salen los valientes y entran en medio del campo enemigo para traerle agua a David del pozo de Belén, según 2 de Samuel 8 al 13. Ahí en esta porción bíblica usted verá
que David tenía un deseo de tomar agua de un pozo de Belén. Pero el enemigo estaba al frente de ese pozo. Y para pasar a traer el agua que David deseaba, había que cruzar el campamento enemigo. Y aquellos 400 personas que David juntó en la cueva de Adulán, de ahí nacieron estos valientes que segunda de Samuel 8 al 13 menciona. Eran tan valientes que eran personas o eran guerreros o eran soldados que eran capaces de matar hasta 400, 800 personas en una batalla. Escucha para allá. Pero ¿qué los convirtió a ellos en esos grandes hombres valientes? Fue el haberse acercado a la cueva de refugio. Fue haberse sometido a la cueva del refugio. Porque muchos quieren ser valientes, pero quieren ser valientes en su ego. Y esto no es carnal, esto no es según nuestros antojos, porque la Biblia especifica en 2 de Corintios capítulo 10 del versículo 3 al 4 que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en destrucción, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto es una guerra espiritual, la cual tú y yo no podemos ver, pero Dios lo ve. Pero Dios sabe por qué nos lleva por un camino el cual es pedregoso. Dios sabe por qué nos lleva por un camino en el cual hay espinas. Porque todo lo que es fácil no conlleva nada, porque no hay ningún sacrificio. Pero donde se forman los valientes es donde está aquel camino pedregoso, donde hay que subir cuesta arriba, donde hay que dejar la comodidad. Porque todos estos hombres vivían en una ciudad, cómodos, quejándose unos con otros, quizás a punto de suicidarse o saber qué, por toda la opresión social que tenían con sus problemas. Pero un día decidieron salir de aquel acomodo que tenían en la ciudad y unirse a aquel siervo de Dios que estaba en una cueva, sintiéndose solo, al igual que ellos, sintiéndose oprimido, al igual que ellos, perseguidos por ellos, por alguien. Y decidieron dejar la comodidad, porque este es un camino que no vas a tener comodidad, porque hoy quizás te toque comer carne, pero mañana quizás no tengas nada que comer, porque este no es un camino para estar pidiendo gustitos como muchos lo quieren. Muchos quieren ministerio, pero no quieren pagar el precio. Muchos quieren ministerio, pero solo quieren andar en carros lujosos y en hoteles lujosos. Muchos quieren ministerio, pero quieren viajar nomás en asientos de algodón. Santo. Y no están dispuestos a aguantar hambre, no están dispuestos a ayunar, no están dispuestos a vigilar, no están dispuestos a pasar nada que sea contrario a lo que a ellos les gusta. No están dispuestos ni siquiera a comer algo que a ellos no les gusta. Y entonces el Señor tiene que formarlos. Tiene que quitar toda esa comodidad que tienen encima de ellos para que aprendan a servirle a Dios y confiar en Dios. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Dios, oh Dios. Y tuvieron que salir de aquella comodidad que tenían en aquella ciudad y llegar allá a la montaña a buscar refugio en una cueva junto con otros igual que ellos. Porque eso es lo que hace el Señor. Busca otros que estén como tú para que trabajen como tú. Porque todos los que están cómodos no quieren trabajar. Todos los que están cómodos no quieren hacer nada. Entonces el Señor recoge de aquello que la sociedad desecha, de aquello que ya nadie da un centavo por ellos, y lo lleva y lo junta y empiezan a orar, empiezan a ayunar, empiezan, aleluya, a aprender la palabra y comienzan a dar frutos. Y entonces viene todo aquello que viene, lo que se le llama prueba.
porque tiene que pasar todo aquel que quiere ser un instrumento escogido por Dios por la trituradora, por la zaranda. Como Pedro, cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, Dios nos ha pedido para zarandearnos. El diablo, os ha pedido para zarandearos. Y cuando se zarandea algo, yo lo hice mucho tiempo en arena, para sacar todo aquello que no servía, todo lo grueso, y dejar nada más lo fino, la arena fina, lo que servía. Había que zarandearla. Y es necesario que todo aquel instrumento que Dios ha elegido para que sea de bendición en su obra sea zarandeado, para que le saque todos aquellos poros que no le sirven, todas aquellas piedritas que no sirven, y déjelo más fino para que sea, aleluya, obediente, sometido a la presencia de Dios. Y eso es lo que hoy en día nadie quiere. Todos quieren ser famosos, todos se dicen ser grandes siervos de Dios y no han pasado por nada, no han sufrido nada. Hablan como que si ya hubiesen pasado el desierto, como lo hizo Jesucristo, cuando ni siquiera están dispuestos a dejar 2 horas de trabajo, medio día de trabajo por servirle al Señor. No están dispuestos a dejar una noche de sueño por ir a visitar a un enfermo. No están dispuestos, aleluya, a abandonar sus camas los domingos para ir a ayunar a la iglesia. Y esos son los grandes siervos de Dios que a veces en Facebook y en YouTube tú encuentras gente que está fingiendo ser lo que no son. Gente que se jacta con su boca y con su lengua de ser tremendos hombres de Dios y mujeres de Dios, cuando en realidad no son nada. Y eso les molesta, pues que les siga molestando, porque la verdad se la vamos a seguir diciendo, porque no vivimos un evangelio de ficción, vivimos un evangelio de poder. Aleluya, porque ¿cómo puede ser alguien testigo de alguien que no conoce, de alguien que no ha sentido, de algo que no ha vivido? Por eso que el evangelio hoy en día la gente lo tiene como juego, por todas estas personas que han decidido ser predicadores sin haberse sometido a Dios primeramente, sin haber pasado por la rueda para que el alfarero los transforme en instrumentos de honra. Aleluya. Gloria al Señor. Y todo porque andan viendo todas las cosas con la mirada humana, con los ojos naturales. Y como ya hemos dicho, 2 de Corintios 10:4 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Gloria al Señor. Y ahí David, en esa cueva, se dio cuenta de que en el momento de la aflicción, aunque él quería alabar a Dios, aunque él quería glorificar a Dios, no podía. Y si usted ve el versículo 5, dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Algo bueno hizo, que se acercó a Dios, aún en su aflicción, aún con aquella alabanza que él no sentía darla. La hablaba pero sin fuerza, la hablaba pero sin convicción, la decía nomás porque el problema lo afligía. ¿Y cuántas veces nosotros estamos en la misma situación? Muchas veces ni siquiera tenemos problemas y nos sentimos de la misma situación, de la misma condición que David, oprimidos. Porque, hermanos, tenemos una lucha con espíritus demoníacos que andan en las regiones celestes. Mire lo que dice Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes.
el cielo que nosotros vemos está contaminado y lleno de huestes espirituales a favor de Satanás, a favor de la maldad. Por eso que nosotros siempre tenemos opresión. Somos nosotros, aleluya, a quien Satanás quiere cazar. Nosotros somos su víctima. Por eso que siempre tenemos, aleluya, problemas por donde quiera que estemos. Opresiones que no nos dejan buscar la presencia de Dios, que no nos dejan hacer la voluntad de Dios como nosotros deseáramos. Aún nuestra carne se opone al servicio del Señor. Por eso que el apóstol decía: sed sobrios. Sobrios es estar despierto, no estar pensando en cosas que no nos edifican. Sobrio es estar viendo lo que estamos haciendo, porque en cualquier momento Satanás actuará en contra de tu vida, actuará para desenfocar el enfoque que nosotros tenemos, que es llegar y alcanzar la salvación de nuestras almas. Y Satanás no es un juguete. Satanás no es ningún bruto, como muchos lo tildan. Satanás tiene una astucia muy grande. Satanás sabe cómo trabajar en la mente del hombre. Sabe lo que a nosotros nos gustaba en nuestro pasado. Él sabe cómo llegar y hacerte tambalear tu fe. Por eso que es necesario que nosotros tomemos toda la armadura de Dios para poder estar firmes cuando estas acechanzas lleguen a nuestras vidas. Porque tú eres a quien Satanás quiere cazar. Y por eso es que necesario a veces, cuando nos sentimos bajo la opresión, cuando no sentimos ganas de adorar a Dios, decirle al Señor, así como David le dijo en el versículo 7 del Salmo 142: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Porque muchas veces la opresión, el problema, la angustia nos tiene tan oprimidos que no puede salir una alabanza que llegue al trono del Señor. Y David, en medio de aquella situación adversa que se encontraba en aquella cueva, tuvo que rogarle al Señor desde el fondo de su corazón: Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorar tu nombre. Y muchas veces, hermanos, nosotros vamos a la iglesia, regresamos a nuestras casas, tenemos una rutina diaria de ir y venir y hacer lo que hacemos en nuestros hogares, pero nuestra alma se siente en la cárcel. Y hay veces que hay que decirle al Señor, arrodillarnos y profundizar y decirle al Señor: Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda adorar tu nombre. Porque mientras nosotros nos sintamos que el Señor nos redarguye, créame que su alma se siente encarcelada. Porque tiene que salir de tu corazón una aflicción de adorar el nombre poderoso de nuestro Señor. Y muchas veces hemos caído en esa rutina y no nos damos cuenta que nuestra alma se nos está ahogando, que nuestra alma gime por liberación. Que aunque ya aceptamos al Señor, que aunque ya leemos su palabra, hemos caído en una astucia del diablo que es la rutina diaria. Hemos agarrado la iglesia como hemos agarrado la escuela o hemos agarrado el trabajo. Lo hacemos porque lo tenemos que hacer, pero no estamos dándole a la alabanza al Señor de nuestra alma. Por eso que el salmista decía: saca mi alma de la cárcel para que pueda adorar tu nombre. Aleluya. Porque a veces decimos gloria a Dios, pero es un gloria a Dios seco, un gloria a Dios vacío, un gloria a Dios que no pasa el techo de nuestras iglesias. Porque la aflicción nos está ganando. La astucia del diablo nos ha metido en una rutina diaria
que no nos está dejando crecer espiritualmente. Y nosotros tenemos que estar atentos a todas estas cosas, a todas estas maquinaciones del diablo y del enemigo que pone en nuestras vidas y en nuestras mentes. Por eso que el apóstol decía: sé sobrios y velad, sé sobrios y velad. Porque, hermanos míos, hemos entrado a una batalla espiritual desde el día que decidimos dar nuestra vida al Señor. Decidimos servirle al Dios vivo y verdadero. Y cuando tú decidiste entregar tu vida al Señor, ahí mismo Satanás te apuntó en la lista de enemigos. Y desde entonces Satanás y sus demonios no duermen por hacerte caer, por hacerte tambalear, para que vuelvas atrás. Debemos siempre ser sobrios y decirle al Señor: saca mi alma de la cárcel para que pueda adorar tu nombre. Porque es necesario que la alabanza nazca de nuestro interior, que no, la opresión no nos pueda sostener de alabar a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma, con lo más íntimo de nuestro ser, con lo interior que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros adoramos al Señor con todo nuestro ser, tu ser lo siente. Pero cuando solo hacemos ruido, gritando aleluya, diciendo gloria a Dios por rutina, para que el que está al frente escuche, o etcétera, eso no nos está alimentando, eso no está llegando a Dios. Por eso que es necesario estar sobrio y atento a todas estas estrategias que el enemigo usa para tenernos todos opacos, sin brillo de la presencia de Dios. Porque cuando un alma y un ser vivo adora y glorifica al Dios vivo, brilla su presencia en su rostro y en su vida. Siempre está brillando. Porque al sol lo podrán tapar algunas nubes, pero en el mínimo agujero que hay en una nube saldrán rayos de luz. Y así nosotros, aunque estemos bajo opresión, bajo una prueba, no importa, tendremos, aleluya, que dar rayos de luz como el sol lo da por entre medio de los agujeros de las nubes. Porque una luz encendida siempre da luz. Aún que la tape cualquier cosa, pero en su alrededor o donde esté puesta esa luz, habrá luz y no habrá tinieblas. Y el llamado de nosotros es que aún en medio de la opresión, aún en medio de la adversidad, nosotros podamos decirle al Señor: saca mi alma de la cárcel para que adore tu nombre. Porque nosotros tenemos una lucha constante, mis hermanos. Y debemos ser constantes en la oración, en la búsqueda de nuestro Señor. Porque el día que nosotros nos acomodemos y no decidamos buscar refugio como lo buscaron aquellos en aquella cueva, ese día será nuestro final. Porque el día que nosotros creamos que lo podemos hacer sin oración, sin ayuno, ese día nuestras vidas serán un esqueleto seco. Y muchas vidas dentro de lo que es las congregaciones, usted los verá caminando diciendo gloria a Dios, aleluya, aleluya, secos, aleluyas, vacíos, porque sus vidas espirituales están vacías, han dejado la oración, han dejado el ayuno, se congrega solo para que lo vean y están en esa vida que no le dan nada, no imparten nada a nadie porque están secos y están muertos. Y un árbol que tiene vida por mínimo dará sombra para que el cansado descanse. Sé sobrio, velá.
Sé sobrio y velá. Aún en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, el Señor ha prometido estar siempre con nosotros. El Señor, cuando Él vino, mira lo que dice Lucas 4:18. Cuando el Señor se le presentó a aquellos fariseos, le dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ese es el Dios que nosotros le servimos. Eso es la promesa que el Señor nos ha hecho. Que aunque estemos en medio de la opresión, Él nos va a dar la libertad. Aunque no podamos ver las cosas porque estamos ciegos y no podemos ver las cosas espirituales, un día Él nos dará la vista espiritual. Que aunque seamos pobres en dones, el día que decidamos buscar su presencia y cambiar nuestra manera de vivir y vivir en integridad y rectitud ante su presencia, Él nos dará la riquezas de su Espíritu Santo y nos llenará y nos dotará de dones espirituales. Pero necesitamos un cambio de actitud. Dejar la comodidad en la que nos aferramos. Porque para eso el Señor unge, hermanos, unge hermanas, siervos y siervas, para pregonar el año agradable del Señor. Eso es poder de Dios. Eso es unción. Llevar libertad, sanar a los enfermos, dar vista a los ciegos. Para eso el Señor te llamó y para eso te tiene donde te tiene. Para mostrarte, aleluya, que Él es fiel. Gloria al Señor. Así que acuérdate que en la cueva de refugio es donde el Señor hace los valientes. En tu preocupación, acércate al Señor. En tu opresión, acércate al Señor. En tu debilidad, en tu duda, siempre acércate al Señor, que Él sabrá cómo sacarte de ahí y para qué te ha permitido estar ahí. Porque Dios necesita valientes. Pero primero tienen que tomar el entrenamiento para ser buenos guerreros. Que la paz de Dios esté en tu corazón. Y nunca dudes de la existencia de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde.